buenas noches, profesor. Mi nombre es Alessandra Vidal y para mí es un agrado poder presentar este primer proceso de aprendizaje. Desde ya le quiero agradecer por su tiempo, por su disposición y también quiero aprovechar esta primera diapositiva para presentarle cada uno de los integrantes quienes conformamos este grupo y también comentarle que hemos decidido abordar el proceso de digitalización del grupo del comercio. Para ser más exactos, en el área de tecnología de la información, más conocido como TI. Así que sin nada más que agregar, espero que este trabajo sea de su agrado y que también sea enriquecedor, así como lo ha sido para nosotros. Muchas gracias y a por ello. El primer punto que vamos a abordar es por qué elegimos al grupo del comercio. Y para esto es importante precisar que el grupo del comercio es uno de los conglomerados más grandes que tiene nuestro país y ellos han reconocido la necesidad que tienen en poder adaptarse a nuevas tecnologías debido al constante cambio que hay en el mercado. En ese sentido, la digitalización del comercio en el área de tecnología de la información, más conocida como TI, se ha convertido en una estrategia clave para su sostenibilidad y crecimiento, gracias a los procesos optimizados que dicha área puede establecer y que también, por qué no decirlo, puede ser replicado también en otras áreas. Entonces se preguntará, ¿por qué es importante pasar por este proceso de digitalización? Y pues le comento que a pesar de que el grupo tenga una larga trayectoria en medios digitales, ha experimentado una disminución considerable en los ingresos por ventas de material impreso, debido a que ahora los usuarios ya tenemos toda la información al alcance de nuestras manos. Esto ha motivado al grupo El Comercio no solamente a pensar en poder pasar por un proceso de reestructuración, sino también los ha obligado a poder hacerlo lo más pronto posible. Según el último informe de la revista Banamex a finales de 2024, el grupo ha avanzado en su reestructuración con menores pérdidas, por así decirlo, a comparación del año anterior. Sin embargo, sigue enfrentando una rentabilidad negativa debido a la caída en los ingresos del 2023. El propósito de esta investigación es explicar el proceso de digitalización del grupo del comercio, para ser específicos en el área de tecnología de la información, más conocida como TI, pero como pieza fundamental y clave en toda esta transformación. Adicionalmente, también es analizar las estrategias implementadas, los desafíos enfrentados y los resultados obtenidos en este proceso de adaptación a las nuevas estrategias digitales y a ese nuevo modelo de negocio. El objetivo final de esta investigación es proporcionar una visión completa de cómo el comercio ha adaptado sus procesos tradicionales, que si bien es cierto lo han llevado a muchos éxitos como grupo, como corporación, a las nuevas tecnologías, no solamente para mantenerse competitivos en el mercado, sino para fidelizar a ese público que antes compraba el material impreso a esta nueva tecnología, donde no solamente tenemos la información al alcance de nuestras manos, sino que también hay mucha más competencia. Buenas noches, profesor. Les saluda Rosa Vicente. Hoy voy a hablar sobre el análisis VUCA. El grupo del comercio enfrenta desafíos significativos en el entorno VUCA. La industria de los medios de comunicación ha sido una de las más afectadas por la digitalización, lo que ha obligado a empresas tradicionales como el comercio a reinventar su modelo de negocio y adaptarse al entorno digital. Volatilidad, cambios rápidos e impredecibles. La volatilidad en el comercio se refleja en la rápida evolución de las tecnologías y plataformas. La aparición constante de tecnologías sofisticadas como la inteligencia artificial, el análisis de datos masivos y las plataformas de contenido como TikTok o YouTube han ido cambiando rápidamente el panorama competitivo en el mercado. Incertidumbre, dificultad para anticipar lo que pasará. La incertidumbre se presenta al no saber con certeza si las estrategias como los paywalls, la publicidad programativa o el contenido patrocinado serán efectivas a largo plazo, sumándole que no se le conoce la aceptación de este nuevo modelo. Complejidad. Gran cantidad de factores interconectados que hacen difícil entender el panorama completo. En el comercio se observa en la transición de la prensa escrita al formato digital, requiere conectar y hacer funciones juntos distintos sistemas, como los de gestión de contenido, suscripciones, análisis de datos y plataformas de distribución. Ambigüedad, falta de claridad. La ambigüedad se refleja en la dificultad del comercio para predecir el impacto de ciertas decisiones estratégicas.
Por ejemplo, es difícil saber con certeza si una nueva publicación o contenido específico tendrá un impacto positivo o negativo en la audiencia o incluso en los ingresos. Continuamos con el impacto de la globalización, la hiperpersonalización y la individualización. La globalización ha incrementado la competencia en el mercado del comercio, ya que ahora no solo compite con otros medios nacionales, sino también con Google, Facebook Meta, plataformas de streaming como Netflix y YouTube. Estas empresas captan una gran parte del mercado de publicidad digital y de la atención de la audiencia, lo que presenta un verdadero reto para los medios tradicionales que buscan mantenerse relevantes en el entorno digital. La hiperpersonalización, habilitada por la tecnología, se refiere a la capacidad de ofrecer servicios y contenidos adaptados a las preferencias individuales de cada usuario. Para el comercio, esto implica una nueva inversión en nuevas tecnologías como el análisis de datos y la inteligencia artificial. Para lograrlo, el área de TI debe crear sistemas capaces de entender el comportamiento de cada usuario y con esa información ofrecerles noticias, artículos y anuncios que realmente les resulten interesantes. La individualización hace referencia a la necesidad de adaptar los contenidos o servicios a las necesidades y preferencias de cada usuario de manera única. Este fenómeno va más allá de la hiperpersonalización, ya que implica crear experiencias completamente individualizadas para cada persona. Para el comercio, esto implica utilizar más datos personales y conocer más a fondo las preferencias de sus usuarios. Sin embargo, la implementación de esa estrategia puede resultar ser costosa y desafiante, especialmente en términos de la protección de datos personales y el cumplimiento de ciertas normas acorde a la privacidad. Hola, mi nombre es Juan Diego Zárate Salazar. Vamos a continuar con la presentación y vamos a desarrollar el modelo de liderazgo VUCA Prime, la respuesta que propone el profesor Bob Johansen ante una situación VUCA. En ese sentido vamos a empezar por la visión, ya que en nuestra situación la visión clara de un líder y una debida comunicación con el grupo nos brinda la dirección necesaria para navegar entre la incertidumbre de los cambios que vimos o los cambios actuales que vimos en el VUCA, ¿no? En ese sentido y poniendo en contexto el constante cambio del panorama tecnológico, el grupo del comercio debe de empezar a explorar una estrategia que tenga como clave su visión y misión comunicadora. Podemos hacer esto estableciendo los lineamientos usando OKRs, por ejemplo, que nos permitan construir la estructura para conseguir estos, considerando el panorama tecnológico. También podríamos organizar reuniones y charlas que comuniquen e inviten al debate para segmentar las acciones a tomar en cuenta, tomando en cuenta también, por supuesto, la opinión de nuestro equipo. Y considerar todos estos cambios adaptativos al mundo digital sin sacrificar nuestra esencia y metas. Continuando con la comprensión, nosotros podemos entender que estos cambios pueden generarnos incertidumbre y si nos genera incertidumbre a nosotros, siendo cabeza del grupo, podemos imaginarnos que también abruma más de uno en nuestro equipo. Apelamos entonces a la habilidad de escucha activa y continua, así como la comprensión de todo esto, especialmente antes de proponer cambios. Para ello debemos comprender la capacidad de nuestros canales, pero especialmente de nuestros trabajadores y todos aquellos encargados de poner todo esto en marcha, ¿no? Podemos realizar primero un diagnóstico de dichos canales y también de nuestro grupo y luego podemos volver a hacer charlas, pero esta vez como focus group, escuchando y comprendiendo las distintas perspectivas de nuestro grupo ante todo esto, ¿no? Continuamos con la claridad. Todo proceso que denote complejidad pide una comprensión y posterior claridad para su eficiente funcionamiento o solución, ¿no? Un buen líder debe identificar estas nuevas herramientas y variables que pueden ser muy beneficiosas para alcanzar los objetivos. Después de este diagnóstico, el diagnóstico que habíamos dicho, entonces podemos optar por crear una guía de las distintas herramientas tecnológicas, así como el potencial de nuestros canales. Podríamos también, por ejemplo, incorporar nuevo talento con experiencia o incluso también organizar o implementar capacitaciones para mejorar la eficiencia e impulsar las capacidades de nuestro grupo, ¿no? Por último tenemos la agilidad, ya que al tener la comprensión y la experiencia necesaria para empezar, podemos optar por ser ágiles en poner a prueba estos cambios para ver la sinergia y la eficiencia de nuestro grupo y justamente de las modificaciones, ¿no? Ya que no se puede asegurar el éxito de esto, sin embargo, la efectividad del grupo es la que se sobrepone a las acciones.
Proponemos entonces poner a pruebas, o mejor dicho, implementar pruebas de corto plazo en laboratorios digitales que nos permitan obtener feedback y resultados de las distintas acciones para analizar y calificar su desarrollo, para luego pues seleccionarlas e implementarlas, ¿no? Por supuesto, calificándolas antes. Repetir este proceso y hacer las modificaciones permanentes para obtener una estrategia completa. En ese punto es importante resaltar que el comercio no pudo prever los cambios rápidos del mercado, como la transición, por ejemplo, de los usuarios de material impreso al material digital. Ese cambio, como ya lo había mencionado antes, afectó de manera considerable los ingresos del grupo El Comercio debido a que dependían netamente de como mayor punto de venta o mayor cantidad de ventas del material impreso. Otro ejemplo importante también es lo que sucedió en 2020. La llegada de la pandemia del COVID-19 no solamente trajo problemas de salud pública, sino también aceleró el uso de plataformas digitales, lo que redujo aún más los ingresos del Grupo El Comercio y obligó al mismo a acelerar y adaptarse de manera rápida a este nuevo modelo de negocio y a estas nuevas plataformas digitales que también estaban empezando a hacer su competencia. Esto para seguir siendo relevantes en el mercado y para también de una manera u otra seguir captivando nuevo público. Ahora bien, vamos a hablar sobre la ausencia de conexión entre causa y efectos. El comercio no logró vincular bien sus tácticas, sus decisiones tácticas con los resultados esperados. Por ejemplo, el paywall. El paywall es un muro de pago. ¿Qué quiere decir? Que hay una barrera entre el contenido de manera gratuita con la suscripción para obtener material exclusivo, por así decirlo. En este caso en específico de el Grupo El Comercio, aunque se creía que la suscripción pagada generaría mayor cantidad de ingresos, no hubo una relación clara entre la estrategia y el resultado, ya que muchos usuarios no querían pagar por material exclusivo que podía encontrar ese mismo material en otras plataformas de manera gratuita. Esta falta de previsión del comercio no solamente se refiere a la publicidad digital, sino también a cómo la personalización de contenidos influye en la forma en que los usuarios consumen noticias y otro tipo de contenido. Los medios tradicionales antes se brindaban contenido estándar. ¿Qué quiere decir esto? Que antes toda la información era exactamente la misma para mí o para otra persona, ya que era material impreso, era periódicos que ya estaban impresos y que la noticia, a pesar de que quizás ya se haya actualizado, hasta el cierre de edición ya era la que se obtenía. Ahora no es así. Ahora cuando, por ejemplo, con esta llegada de este nuevo modelo de negocio, la información se va actualizando, incluso en los portales web, sale ya ahora cuándo fue la última edición o cuándo fue editado por última vez cada una de estas noticias, de esta información que sale, debido a que todo siempre está en constante cambio y en constante movimiento. La información, de hecho, está en constante movimiento. Entonces, antes la información era mucho más estándar, y ahora las plataformas digitales o las plataformas globales permiten que los usuarios reciban contenido más relevante también y dirigido directamente a las necesidades de cada uno de los usuarios. Lo que hace que los usuarios prefieran estas plataformas antes mencionadas en vez de estos medios tradicionales como son el Grupo El Comercio. Además, el comercio no conceptualizó cómo estas plataformas globales transformarían el panorama de la competencia en la publicidad digital, aprovechando así su poder para personalizar la experiencia de los usuarios y crear nuevos modelos de negocios más rentables. Ahora Google y Facebook no solamente capturan una mayor cuota en cuanto a publicidad, sino que también logran mantener una audiencia más comprometida a través del contenido altamente personalizado, lo que les permite, seguir creciendo y fortaleciéndose en el mercado digital. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Alani Zabaleta. En este caso yo le voy a hablar del análisis de estrategia digital. El comercio debe adaptarse e implementar los principios de la industria 4.0, ya que esto le va a permitir crecer y poder brindar y ofrecer a sus clientes una experiencia un poco más eficaz, más rápida, ¿no? Asimismo, va a tener muchas nuevas dinámicas que brindar. Además que implementar tecnologías como Big Data, inteligencia artificial, va a hacer que tenga una experiencia que el usuario o el cliente que utilice o vea la web, el entorno digital en donde se encuentre, tenga una experiencia un poco más operativa para el usuario, ¿no? Además de que se va a poder
conocer de qué manera este se puede comportar. Ahora, ¿por qué es importante adoptar, por qué es crucial tener un enfoque digital en este contexto actual en el que nos encontramos? Bueno, yo creo que ya no es una opción, ¿no? Debemos de tenerlo como elección para implementarlo dentro del sistema. En este caso, el comercio tiene muchas ventajas si es que lo realiza, ¿no? Que son las siguientes. Tenemos rapidez y bajo costo de experimentación, donde las herramientas digitales que tenga le van a permitir probar nuevas ideas, diferentes procesos, ¿no? También tenemos el acceso a datos de calidad, ¿no? Esto con la estrategia adecuada va a poder analizar el comportamiento del usuario y ver en qué cosas se puede mejorar, en qué cosas se puede trabajar. También tenemos la escalabilidad. La digitalización ahora nos va a permitir estar en entorno con personas que nos ayuden a expandirnos, ¿no? Dentro de este tema de lo digital, vamos a poder estar dentro del mercado para ser buenos competidores y tener buen alcance. También tenemos mejorar la relación con el cliente. Esto nos va a permitir conectar con el usuario, ver de qué manera se comporta, en qué podemos mejorar, como había mencionado antes, que podemos trabajar y también tener feedbacks y retroalimentaciones de lo que estamos generando en ellos, ¿no? Por último, tenemos una colaboración más eficiente. Como mencionaba, también dentro del entorno digital nos vamos a encontrar con personas que estén por la misma línea y el mismo camino, entonces nos va a ayudar a favorecer intercambio de ideas, ¿no? Objetivos, también está dentro de la innovación. Muchas gracias. Bueno, a partir de todo el desarrollo e investigación que hemos realizado, hemos elegido trabajar con la metodología Lean Startup porque el área del comercio TI necesita responder rápidamente a un mercado digital que siempre está cambiando y en el que competimos no solo con otros medios sino también con gigantes como Google y Meta. Esta metodología nos va a permitir experimentar a bajo costo, validar directamente con los usuarios y corregir de manera ágil antes de invertir grandes recursos. Bueno, en esta diapositiva podemos ver el proceso de esta metodología que se basa en un ciclo de 3 pasos, que es construir, medir y aprender. Primero desarrollamos un prototipo o un producto mínimo viable y luego con las métricas evaluamos. No, también tenemos retroalimentación y finalmente aprendemos para mejorar o ajustar una solución. Este ciclo se repite constantemente hasta lograr un producto de alto valor para el usuario. En esta diapositiva vamos a conocer un poco más del proceso de construir de esta metodología Lean Startup. Esta parte significa que acá vamos a diseñar un producto mínimo viable. Por ejemplo, podemos hacer quizás una versión inicial de una nueva aplicación de noticias personalizada. La idea acá no es invertir de más desde el inicio, sino lanzar algo simple que nos permita validar si los lectores lo consideran útil, ¿no? Acá el área de TI del comercio puede desarrollar el producto mínimo viable, por ejemplo, una versión simplificada de la web o la app que integre funciones clave como noticias personalizadas, método de pago digitales súper fácil de utilizar y un sistema de notificaciones inteligente, ¿no? Este producto mínimo viable no es el producto final, sino un prototipo que busca validar la hipótesis de uso. En esta fase, que es la fase de medir, el área de TI va a medir la interacción de los usuarios, cuántos descargan la app, cuánto tiempo la usan, qué tipo de noticias consultan más. También esta métrica nos muestra si la propuesta realmente genera un valor o si debemos quizás ajustar el producto, ¿no? Se selecciona también un grupo reducido de suscriptores digitales y lectores frecuentes para probar el MVP. El área de TI mide la tasa de conversión a suscripción, tiempo de permanencia en la plataforma, también nivel de interacción con contenidos personalizados y confianza percibida en los métodos de pago, ¿no? Estos datos permiten evaluar si la solución propuesta genera valor real para los usuarios. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver la última fase del proceso Lean Startup. Acá es la fase de aprendizaje, ¿no? Acá analizamos todo lo aprendido para tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, si vemos que los usuarios prefieren notificaciones personalizadas en lugar de un feed general, el equipo de TI reorienta el desarrollo de esa dirección. Por ejemplo, aquí es un aprendizaje constante que asegura mejoras continuas, ¿no? Acá con la base de datos también se pueden realizar mejoras o podemos replantear la propuesta, ¿no? Si el MVP valida que la personalización y experiencia de pago aumenta la fidelización, se escala a un sistema digital más robusto, ¿no? Y aquí podemos incorporar ya Big Data, inteligencia artificial y optimización de servidores, ¿no? Y si los resultados son negativos, se reajusta la propuesta de valor antes de realizar una mayor inversión. Bueno, en este mapa podemos ver todos los beneficios que podemos tener aplicando esta metodología en el comercio. Por ejemplo, podemos optimizar recursos,
reducimos riesgos financieros, también podemos lograr productos digitales más relevantes para los lectores, también respondemos más rápido a la competencia internacional y escalamos soluciones exitosas de manera eficiente, ¿no? Todo esto es para fortalecer el liderazgo del comercio en su transformación digital. Entonces, a base de todo lo analizado, creemos que la metodología Lean Startup puede permitir al comercio optimizar recursos, reducir riesgos, poner al usuario en el centro de la estrategia, adaptarnos mucho más rápido al mercado, escalar soluciones exitosas y tomar decisiones basadas en datos, ¿no? En conclusión, creemos que esta metodología permitirá al área de TI innovar con agilidad, generar valor real al usuario y adaptarse de forma constante a un mercado cada vez más competitivo. Entonces, esta metodología no solo va a reducir riesgos, sino que asegura también que cada proyecto tecnológico esté realmente alineado con las necesidades de los lectores. Buenos días, mi nombre es Ángeles Alarcón y yo les voy a hablar sobre el modelo Canvas de la empresa del comercio. En este caso, el comercio es una empresa ya existente en el Perú. Se sabe más o menos las actividades que ellos realizan, las propuestas que ellos ofrecen. Entonces he hecho un modelo Canvas en base a lo que ya se conoce del comercio. Con los principales dos sectores está la propuesta de valor, que viene a ser la información confiable que ellos brindan, y verificada, brindar noticias internacionales y nacionales, y bueno, brindar sectores especializados, secciones especializadas como economía, comercio, política, cultura, etc. Y otra visión importante es el segmento de clientes. Está más dirigido a las personas que les gusta estar actualizados en cuanto a noticias, a quizás empresas que buscan publicitar, tener un espacio publicitario, y a personas que consumen el contenido tecnológico hoy por hoy. Y bueno, lo demás ya es algo que mayormente ya se ha visto en lo que es la empresa de comercio. Por otro lado, tenemos las innovaciones en el modelo Canvas. Como un punto extra, se recomienda incrementar el enfoque en la gestión empresarial para que se pueda prevenir los futuros cambios internos y externos que se pueda realizar en la empresa. Esto se puede prevenir con un análisis PESTEL o con un análisis FODA continuamente, para prevenir todos estos cambios que pueden ser tecnológicos, pueden ser culturales, pueden ser políticos, económicos. Entonces, previniendo todo ello, creo que podemos crear una ventaja competitiva, innovar con mayor rango de tiempo que la otra competencia y sobresalir en el mercado. Ahora, en cuanto a la relación con clientes, bueno, en cuanto a lo que son las innovaciones de los sectores del modelo Canvas, hemos elegido la relación con los clientes. En este caso, lo que se ha elegido innovar es el área de tecnología, información y comunicación, incrementándole la inteligencia artificial. Eso para que se realice una transformación completa en los procesos y pueda tener una página web mucho más fácil de acceder, de navegar, que sus procesos de la página web sean mucho más innovadores que quizás otros periódicos electrónicos, como por ejemplo brindarle a las personas noticias de los lugares en los que ellos, en su localidad, lugares cercanos a su domicilio, o noticias que ellos anteriormente han buscado, y brindarles más información sobre esas noticias, ya que es de su interés. O también puede ser una participación, como brindándoles un espacio en el periódico electrónico para que ellos puedan publicar una noticia y de esta manera sentirse un poco más confiados o penetrados a lo que es el modelo de negocio del comercio, ¿no? Obviamente esa noticia tendría que ser verificada por el negocio, que sus fuentes sean confiables y verificadas, pero sería firmada por la persona que lo sube. En este caso, creo que al hacer todo ello, podríamos generar sostenibilidad al tener a los clientes de manera confiable, fidelizados, ya que les brindamos procesos innovadores, sostenibilidad por lo mismo, por los clientes, y un valor diferencial, ya que se brindan procesos nuevos, no antes vistos. Por otro lado, tendríamos las actividades clave. En este caso, las actividades clave, o la actividad clave que se innovaría, sería el soporte tecnológico, integrándolo en un software de Big Data actualizado. Creo que es importante tener un software en una empresa, pero más importante aún es tener un software actualizado, porque estos generan procesos innovadores que no se ven, o que otras empresas quizás que no tienen esta actividad de actualizar constantemente su software puedan no tener, obviamente, estas innovaciones, cosa que nos generaría una ventaja competitiva el que el comercio sí tenga estas innovaciones, como por ejemplo las noticias en realidad aumentada, las noticias en formato podcast que casi no se ven. Esto puede ayudar mucho para las personas que quizás no puedan leer, hacer recursos inclusivos para las personas que tengan algunas deficiencias, o el ejemplo de lo que es noticias en videos cortos o cortometrajes pequeños en noticias para las personas que quizás no les gusta leer. Todo esto es como que un valor también para el mismo cliente, porque el cliente se da cuenta
qué tanto la empresa se interesa para que el cliente esté satisfecho, generando un valor y una sostenibilidad a muy largo plazo. Ahora, en cuanto a los recursos clave, bueno, tenemos en este caso la implementación de la vía y de la Big Data, que ya se hizo anteriormente, cuando igual se generaría integraciones, sistemas óptimos que se vio en el método BUCA. Se generaría lo que es una página web de fácil acceso para todas las edades, que es lo primordial, ya que el periódico no solo lo ve personas jóvenes, sino personas también de muy avanzada edad. Eso también se puede hacer. Bueno, estos recursos, hay algunos recursos que también se pueden mejorar con lo que es la IA y la Big Data, como es en el caso por ejemplo, de las redes sociales. Con la Big Data puedes que llegar a una muy grande cantidad de personas, o en el caso del diseño de la página web, con la IA puedes mejorar este diseño y puedes crear cosas un poco más innovadoras, ¿no? Y de igual manera todo esto genera, creo que, un valor igual importante para la empresa, un valor diferencial también para el cliente, ya que le está generando cosas que quizás antes no se han visto en un periódico electrónico, pero más que nada una sostenibilidad tecnológica, ya que al tener una big data grande o una nube grande de datos e implementar la IA, que ahorita es muy beneficioso para tu empresa, creo que generaría una sostenibilidad tecnológica empresarial muy grande. El último, el modelo de negocio que se usa en este caso es el modelo de negocio freemium y suscripción. El de suscripción, porque se sabe que ahorita, hoy en día, lo más importante, el objetivo más importante del comercio es llegar a la mayor cantidad de suscripciones. Entonces siempre se va a ir un modelo de negocio que se base en ello, en las suscripciones. Ahora, esto como lo podemos lograr junto al freemium es, por ejemplo, en el caso de las noticias que pueden ser publicadas por las mismas personas en el periódico electrónico, se puede realizar que estas noticias se puedan subir de manera gratuita siempre y cuando simplemente te suscribas a la página. Una vez suscrito, puedes colocar esa noticia solo una vez. Si esa noticia es aceptada por el comercio, ya que tiene fuentes confiables y verificadas, le brindamos al usuario esa experiencia de poder, entre comillas, ser un periodista o una persona que realmente pueda brindar una noticia para una gran cantidad de público. Pero a la segunda vez que quiera hacer eso, ya tendría que suscribirse al plan premium, pagar para poder volver a subir una noticia. Entonces, eso podría ser un ejemplo, un modelo de negocio tanto freemium como de suscripción. Muchas gracias. Bueno, ahora le voy a hablar de la conclusión. El comercio puede asegurar su sostenibilidad en el entorno digital con metodologías ágiles y análisis de datos que comprenderán mejor a su audiencia y les va a responder mejor en el mercado. Así es como este se va a consolidar como líder en el periodismo digital y va a mantener la fidelidad que tiene con sus clientes y la conexión que tiene con su comunidad. Muchas gracias.